Hay un punto en el que todo ser humano empieza a despertar, cuando entiende que lo que piensa no es una decoración mental, es el inicio de toda una cadena de emociones, decisiones y resultados. Pensar no es algo neutro. Cada pensamiento que permites se transforma en una emoción, y esa emoción inevitablemente guía tus acciones, y tus acciones moldean tu destino. Cuando alguien comprende eso, aunque sea un poco, empieza a recuperar el control de su propia vida. Esa es la verdadera libertad, la que se conquista dentro, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Pero esto no se trata de repetir frases bonitas, se trata de observarte con honestidad. Si notas que lo que estás pensando te llena de rabia, frustración, impotencia, desesperanza, culpa o esa sensación de que no vales nada, detente. Es un aviso. No estás obligado a seguir por esa autopista mental. Puedes elegir otra ruta. No es negar lo que sientes. El remordimiento, por ejemplo, es sano. Te muestra que tienes conciencia. Pero la culpa es otra cosa, es autodestruirte poco a poco, y la vergüenza, esa es como borrarte de ti mismo. Cuando aparezca uno de esos pensamientos que te hacen daño, no lo combatas con violencia. Lo que peleas se queda, lo que comprendes se disuelve. Cambia el canal, detente, respira y busca una idea distinta, una que te abra otra dirección en tu mente. No sirve repetir frases como un robot. Lo importante no es lo que dices, es cómo lo encarnas. Por ejemplo, si cometes un error y te repites que eres un fracaso, te estás golpeando desde dentro. Y eso derrumba tu autoestima, apaga tu fuego interno. Pero si te detienes y decides cambiar ese diálogo interno por algo que te sostenga, como solo las personas valientes lo intentan, y lo repites no como loro, sino con el cuerpo, con el alma, con el tono, con el gesto. Entonces algo cambia. Haz la prueba. Dite con fuerza. Solo una persona valiente se atreve. Hazlo en voz alta, con el pecho abierto, con la mirada firme. No como quien recita algo ajeno, sino como quien se lo grita al mundo desde el fondo del corazón. Cuando haces eso, no hay grúa que te saque de ese estado. Te plantas. Y desde ese lugar empiezas a actuar distinto. Tomas decisiones con más coraje, más claridad. Y lo sorprendente es que la vida comienza a responderte. Aparecen oportunidades, conexiones, sincronías. Y no es magia, es coherencia interna. El problema es que la mayoría no ha descubierto el poder que tienen sus propios pensamientos. Queremos sentirnos mejor, claro, pero ¿cómo vas a sentirte bien si te hablas como tu peor enemigo? Cambia lo que piensas y cambiará cómo te sientes. Porque gestionar una emoción directamente, sin pasar por el pensamiento o el cuerpo, es como tratar de mover un río con las manos. Ahora bien, hay una trampa peligrosa. Cuando alguien dice yo soy yo, sin importar lo que pase afuera, corre el riesgo de parecer arrogante. Pero cuando alguien elimina ese yo y dice soy lo que me pasa, se convierte en prisionero de las circunstancias. Todo lo justifica: el pasado, la economía, la infancia, los demás. Y ese es el papel de la víctima. Hoy en día es muy fácil instalarse en ese rol, porque parece lógico. Si tengo las condiciones correctas, me irá bien. Si no las tengo, no puedo hacer nada. Pero esa visión es incompleta. ¿Qué pasa con aquellos que tienen todo y no logran nada? ¿Y qué pasa con los que no tienen nada, pero rompen todos los límites? No son excepciones, son evidencia de que el guión no está escrito. Sin embargo, nos inventamos frases para justificar lo contrario. Es la excepción que confirma la regla. Mentira. Las excepciones desafían las reglas, las obligan a cambiar, y ahí está el verdadero punto. Es mucho más fácil culpar a todo lo externo que hacerte responsable de cómo reaccionas. Pero la transformación no ocurre en la superficie. No se trata solo de hacer cosas nuevas. Es un giro profundo que nace en la raíz. Y la raíz eres tú. ¿Cómo te tratas?
cuánto te valoras, qué imagen tienes de ti mismo. Transformarse es reencontrarse con la verdad de quién eres. No es añadir, es quitar todo lo que te sobra, todo lo que te dijeron que debías ser. En mi experiencia, la verdadera metamorfosis, como la del gusano que se convierte en mariposa, no es aprender a volar, es dejar de arrastrarte mentalmente. Una oruga y una mariposa parecen opuestos, ¿verdad? Una se arrastra y la otra vuela. Una vive cerca del suelo y la otra se eleva al cielo, pero en el fondo son exactamente el mismo ser. ¿Qué ha cambiado entonces? No su esencia. Lo que ha cambiado es su forma de estar en el mundo. La oruga contenía dentro de sí el vuelo, pero todavía no lo sabía. Ese potencial estaba dormido, esperando el momento en que dejara de reptar para desplegar alas. Esa es la magia de la transformación verdadera, cuando lo que antes era posibilidad se convierte en realidad. Y lo más impresionante es que ese cambio no se logra forzando desde fuera, sino descubriendo lo que ya estaba dentro. Porque el viaje más importante que harás en tu vida es hacia adentro. Cuando logras atravesar tus propias tormentas mentales, cuando dejas de creerte la niebla que a veces nubla tu mente y reconoces que detrás de toda sombra hay una luz esperando ser vista, entonces todo cambia. No solo cambia cómo te ves a ti, sino cómo percibes al mundo, cómo miras a los demás. Tu emoción cambia, tu cuerpo responde distinto, y esa paz interior que antes parecía inalcanzable comienza a surgir sin que la fuerces. Y eso no es un milagro, es coherencia. Una alegría tranquila, una confianza serena, una sensación de pertenencia que antes parecían imposibles, ahora empiezan a aparecer. ¿Y por qué? Porque al descubrir quién eres en verdad, todas las demás preguntas se contestan solas. No necesitas saber de dónde vienes ni a dónde vas si ya sabes quién eres. Esa es la clave. Y hay algo más poderoso que cualquier técnica: el amor que alguien te ofrece con presencia real. Las personas no cambian por consejos, cambian por experiencias. Y las experiencias que más nos transforman son aquellas donde nos sentimos vistos, aceptados, valorados, sin condiciones. Cuando alguien te mira con aprecio genuino, cuando te hablan con palabras que te dignifican, cuando un gesto te abraza más que 1000 discursos, algo dentro de ti comienza a moverse. He visto personas que llevaban años creyendo que no valían nada y bastó una sola mirada sincera para empezar a reconstruirse. Pero claro, para alguien que fue maltratado desde pequeño, que creció pensando que si lo golpeaban era por su culpa, recibir amor auténtico por primera vez puede ser desconcertante. Sí, suena extraño, pero ocurre. Hay personas que no es que no hayan sido amadas, es que nunca creyeron merecerlo. Imagínate un niño que cada vez que comete un error recibe rechazo, insultos o incluso agresión. Su mente inocente llega a la conclusión más dura: algo en mí debe estar mal para que me traten así. Y esa creencia lo acompaña durante años, incluso décadas. Entonces, cuando ese niño ya adulto se cruza con alguien que lo trata con respeto, con ternura, con admiración, lo primero que siente no es alivio, sino desconfianza. ¿Por qué? Porque el amor verdadero al principio duele cuando nunca lo conociste. Pero si esa mirada apreciativa se mantiene, si ese afecto constante no desaparece, el milagro ocurre. El cerebro comienza a reprogramarse. Se crean nuevas conexiones, se activan hormonas de bienestar y los antiguos caminos de dolor se apagan poco a poco. Y sí, eso es neurobiología pura, pero también es alma, también es humanidad. Ahora bien, hablemos de algo fascinante: el cerebro. ¿Sabes por qué tienes 2 hemisferios cerebrales? No es por capricho de la naturaleza, es porque necesitas equilibrio. Así como tus 2 piernas trabajan juntas para caminar, tu hemisferio izquierdo y derecho están diseñados para complementarse. El hemisferio izquierdo es el maestro del detalle, el ingeniero de la precisión.
es el que nos permite distinguir entre un número y otro, explicar ideas complejas, entender causas y consecuencias. Gracias a él diseñamos puentes, desarrollamos medicina, inventamos tecnología. Nos da el lenguaje, la lógica, el análisis. Es, digamos, el cerebro de la utilidad. Pero hay otro lado que solemos ignorar, el hemisferio derecho. Ese es el soñador, el artista, el que ve la totalidad. Mientras el izquierdo se obsesiona con cada árbol, el derecho contempla el bosque entero. Le interesa la conexión entre las cosas, no los nombres ni las fórmulas. Percibe lo que no se dice, siente lo que no se explica. Es ese estudiante silencioso que en lugar de sobresalir en matemáticas, dibuja mundos enteros en los márgenes del cuaderno. Es el que siente sin palabras. ¿Y sabes qué? Sin él no entenderíamos el amor, ni el arte, ni la música. No podríamos reír de verdad ni llorar con sentido. Einstein, por ejemplo, tenía un hemisferio derecho excepcional. Su genio venía de imaginar, no solo de calcular. Ambos hemisferios son necesarios. Uno estructura, el otro da alma. Uno mide, el otro siente. Y cuando trabajan en armonía, no solo piensas con claridad, también vives con profundidad. Tu cerebro tiene dos grandes aliados, dos hemisferios que no fueron creados para competir, sino para colaborar. El izquierdo ama las reglas, los límites, lo conocido. Necesita certezas. Es el contador que revisa cada número con lupa. El derecho, en cambio, es el explorador. Le fascina lo que está más allá de la línea del horizonte. Le encanta moverse en lo incierto. Uno busca seguridad, el otro busca sentido. Y la vida necesita de ambos. El gran problema es que desde pequeños nos enseñan a venerar al hemisferio izquierdo y a ignorar al derecho. Cuando un niño entra a la escuela, se le premia por repetir, memorizar, ordenar. Aprende letras, fechas, operaciones. Pero también dibuja, juega, canta, inventa historias. Y eso es hemisferio derecho en acción. El detalle es que a medida que crece, le van apagando esa parte creativa con una frase letal. Eso no es serio. Entonces ese hemisferio izquierdo, tan alimentado, se vuelve arrogante. Y cuando ese adulto se enfrenta a un dilema profundo, busca soluciones desde la lógica. Pero el problema no es lógico. Requiere intuición, conexión, visión global. Y ahí es donde el derecho tenía la respuesta, pero nadie lo escucha. Y claro, al no encontrar salida concluye, este problema no tiene solución. El izquierdo es la voz que te dice, me estoy dando cuenta. Es el que pone nombre a las cosas, pero el derecho es el que siente lo que no se puede decir. Es la puerta a lo inconsciente, al lenguaje del alma. No habla con palabras, se comunica con imágenes, sensaciones, impulsos sutiles. Por eso muchas veces lo ignoramos, porque no entendemos su idioma. Y ese es uno de los grandes hallazgos del profesor Antonio Damasio, quien estudió cómo nuestras emociones tienen mapas reales dentro del cuerpo. Él demostró que lo que sentimos no es solo cosa de la mente, es corporal. Hay zonas en el cerebro como el cíngulo anterior y la ínsula que traducen esos cambios físicos en emociones. ¿Y sabes qué es lo fascinante? Que la misma sustancia química puede sentirse de dos maneras distintas según cómo la interpretes. Por ejemplo, si yo te digo que vas a vivir una experiencia intensa y emocionante y luego tu cuerpo libera adrenalina, la vas a sentir como entusiasmo. Pero si te advierto que lo que viene es peligroso, la misma adrenalina se sentirá como ansiedad. Entonces, lo que cambia no es el cuerpo, es el significado que le das. Eso quiere decir que muchas de tus emociones no son reacciones automáticas, son creaciones tuyas, fabricadas por cómo percibes lo que está ocurriendo. Ante lo desconocido, si piensas esto es una amenaza, tu cuerpo se llena de cortisol, se tensa, entra en alerta.
Pero si eliges pensar, esto es un reto, una oportunidad oculta, liberas energía sin autodestruirte. Tu cuerpo se prepara, pero no para huir, sino para descubrir. Eso es el poder de reinterpretar tu realidad. Incluso el dolor cambia cuando tiene sentido. Cuando sufres por algo que comprendes, ese sufrimiento se vuelve más llevadero. Pero si el dolor no tiene explicación, si no le encuentras propósito, se vuelve insoportable. El sufrimiento sin sentido paraliza. El que tiene sentido transforma. Y aquí viene algo que me apasiona. Hubo un neurocientífico estadounidense llamado Paul MacLean, que dedicó su vida a estudiar el cerebro desde una perspectiva evolutiva. Él propuso una teoría audaz, que en nuestro cerebro habitan 3 niveles superpuestos, como capas de tiempo. Lo llamó el cerebro triuno. MacLean criaba caimanes, roedores y pequeños mamíferos en su finca. Al estudiar sus cerebros, descubrió que los reptiles tienen una estructura muy antigua, el hipotálamo. Es un centro diminuto del tamaño de un guisante, pero es brutalmente poderoso. Su única misión es garantizar la supervivencia. Regula la temperatura, el hambre, las reacciones más primitivas y automáticas. Sin afecto, sin vínculo, sin reflexión. Los reptiles no cuidan de sus crías, no generan lazos emocionales. Viven por instinto puro, y ese es nuestro nivel más profundo, el cerebro reptiliano. El que actúa sin pensar, solo reacciona. Pero luego vinieron los paleomamíferos. Esos desarrollaron algo revolucionario, el sistema límbico, un anillo cerebral que permitió algo inédito en la evolución, sentir. Aquí nacen las emociones más complejas. Ya no solo hay rabia o miedo, ahora hay ternura, apego, tristeza, afecto. El sistema límbico convirtió la reacción en relación. Ya no solo sobrevivimos, ahora nos conectamos, y esa conexión emocional es vital. ¿Por qué? Porque el mamífero solo sobrevive si es cuidado. Un cachorro humano no dura ni un día sin amor. Por eso, la evolución nos premió con la capacidad de vincularnos profundamente, de necesitar el calor de otro, de crear lazos que nos dan sentido. Y eso, amigo mío, no es debilidad, es nuestra mayor fortaleza. ¿Sabes cuál es el animal más eficaz cazando? No el más fuerte ni el más veloz, sino el que más veces acierta cuando intenta cazar. Mucha gente pensaría en las leonas, que se coordinan en grupo, que son estratégicas, que dominan la sabana. Pero no, las leonas apenas alcanzan el éxito en el 40% de sus intentos. El verdadero campeón es otro. Hablo del licaón, el perro salvaje africano. Su nivel de coordinación es tan extraordinario que escapar de una manada de ellos es casi imposible. La clave no es la fuerza, es el vínculo, su nivel de conexión, de empatía instintiva, de lealtad funcional. Si uno del grupo está enfermo, no lo abandonan, lo cuidan, lo integran, le asignan tareas que puede cumplir. El grupo se adapta a sus miembros, no al revés. Y si ellos, que no tienen nuestra corteza cerebral, ya entienden esto, ¿cómo no vamos a poder nosotros, que somos seres ultraconectados? Porque el cerebro humano no es solo social, es hipersocial. Estamos diseñados para crear lazos profundos. Y esa capacidad viene del sistema límbico, el centro emocional que nos permite sentir, empatizar, construir relaciones. Pero la evolución no se detuvo ahí. Después de los paleomamíferos, que ya mostraban afecto y moderaban su comportamiento, apareció algo que cambiaría todo: la corteza cerebral. Esa superficie arrugada, compleja, brillante. ¿Y por qué arrugada? Porque si fuera lisa, nuestra cabeza tendría que ser del tamaño de un piano de cola. Y bueno, nadie nacería así. Por eso, la corteza se pliega como una hoja de papel para caber dentro del cráneo. Ahora bien, la corteza es maravillosa, pero llegó después. El sistema límbico es anterior. Y el hipotálamo, aún más antiguo. ¿Qué significa eso?
que cuando una situación activa una amenaza real, quien toma el control no es tu parte racional, sino ese centro diminuto del tamaño de un chícharo, el hipotálamo. Y cuando él entra en acción, lo hace sin pedir permiso. Decide, ejecuta, sobrevive. Ese es el modo supervivencia. ¿Has visto casos en los que una persona en estado de pánico rompe una puerta, levanta un auto o huye con una velocidad que nunca imaginó tener? ¿Por qué? Porque su corteza se apagó, su cerebro emocional se desbordó y el piloto automático primitivo tomó el control. Entonces, todo depende de cómo manejamos la presión. Si una persona sabe autorregularse, su corteza y su sistema límbico pueden trabajar en conjunto. Se siente, pero también se piensa. Se actúa con inteligencia emocional. Pero si la presión se vuelve insoportable, lo racional desaparece. Y si la sensación de impotencia domina, el hipotálamo toma el timón. Y cuando eso ocurre, no hay lógica, solo reacción. Y muchas veces peligrosa. Ese centro lleva 350 millones de años con nosotros, desde los tiburones prehistóricos hasta hoy. Si le hablaras al hipotálamo sobre redes sociales, ni siquiera te entendería, porque su lenguaje no es el de la modernidad, es el del equilibrio interno, temperatura, electrolitos, reproducción, defensa, funciones esenciales para la vida. No entiende de apps, ni de likes, ni de autoestima. Su misión es una, mantenerte vivo. Ahora vamos a pensar juntos, ¿qué ocurre con las adicciones? No me refiero a que te guste algo, me refiero a no poder vivir sin ello. Eso no es gusto, es apego profundo, ya sea al juego, a la comida, a las redes, a lo que sea. Toda adicción está teñida de emoción, no se racionaliza, se sufre. Y si hablamos de emociones intensas, estamos hablando del sistema límbico. Es ahí donde vive la adicción. Y dentro de ese cerebro emocional hay una región en el tronco del encéfalo llamada mesencéfalo. Y dentro de él, una zona oscura llamada sustancia negra, que al microscopio se ve pigmentada. De ahí nacen 3 rutas claves. Una de ellas es la vía mesocortical, que conecta con la corteza. Otra va hacia el cuerpo estriado, región ligada al control de los movimientos, y otra más hacia los centros profundos de recompensa. Es esa vía la que se activa cuando experimentas placer. Y también la que se vuelve disfuncional en las adicciones. Por ejemplo, en personas con Parkinson, esa ruta no funciona bien, por eso pierden el control motor. Pero en el caso de una adicción, el problema no es físico, es emocional. Esa ruta se sobreestimula. El cerebro se acostumbra al estímulo y entonces ya no busca placer, busca no sentir vacío. ¿Y qué hacemos con eso? Entenderlo, no juzgarlo y sobre todo no dejar que la parte más antigua de tu cerebro gobierne tu vida moderna. Porque tú no eres solo un cúmulo de impulsos. Tú tienes algo que ningún otro animal tiene, la capacidad de elegir con conciencia. Hay una región del cerebro que, aunque pequeña, gobierna muchas de nuestras emociones más intensas. Se trata del núcleo accumbens, situado en la parte anterior del cerebro, al que llega una sustancia clave, la dopamina. Esta hormona, que nace en una zona del mesencéfalo llamada sustancia negra, se libera a través de una vía llamada circuito mesolímbico. Cuando la dopamina llega con fuerza al núcleo accumbens, sentimos placer, motivación, recompensa. Es esa sensación de bienestar que nos impulsa a repetir ciertas conductas. Hasta ahí, todo bien. El problema empieza cuando ese estímulo se repite de forma constante y artificial. Esa activación sostenida del núcleo accumbens puede llevarnos a la adicción, porque el cerebro, para protegerse, reduce la cantidad de receptores de dopamina, y entonces necesitas más dopamina para sentir lo mismo. Es un ciclo perverso, un agujero que se profundiza cada vez más, y ahí lo tienes. Muchas de las adicciones que hoy consumen silenciosamente a millones de personas, al juego,
a las redes sociales, a las pantallas, a la validación externa, están íntimamente ligadas a ese circuito. Una ruta biológica que no fue diseñada para esclavizarnos, sino para permitirnos disfrutar del presente, pero que, mal gestionada, puede secuestrar toda nuestra voluntad. Y mientras todo esto sucede, ahí está él, el humilde hipotálamo, un centro cerebral del tamaño de un chícharo que sin hacer ruido coordina la temperatura de tu cuerpo, tus ciclos hormonales, el hambre, el sueño, la sed, la reproducción, el equilibrio químico que mantiene tu organismo funcionando. Y justo debajo de él está la hipófisis, la glándula madre, la que dirige muchas otras glándulas en el cuerpo. Esta pequeña dupla rige buena parte de tu fisiología. Sin ellos, no estarías vivo. Pero ojo, no tenemos un problema con el hipotálamo. El problema aparece cuando lo dejamos actuar solo, sin supervisión, cuando permitimos que nuestras decisiones estén dictadas únicamente por impulsos primitivos. Porque aunque todos tenemos una parte reptiliana en el cerebro, eso no significa que tengamos que vivir como reptiles. Somos humanos, y eso implica algo más. Cuando renuncias a tu humanidad, a tu capacidad de reflexionar, de moderar, de elegir con propósito, le cedes las riendas al piloto automático, y él no está capacitado para conducir tu vida emocional. Freud, antes de ser el padre del psicoanálisis, fue un neurólogo apasionado por la anatomía cerebral. Él ubicaba en esa región arcaica del cerebro algo que llamó el ello, una fuerza impulsiva, instintiva, ciega, el deseo bruto, sin filtros, que quiere comer, poseer, actuar. Y aunque esa parte no es mala, no puede ser la que gobierne tu existencia, porque si vives solo desde el impulso, no estás realmente viviendo. Estás reaccionando. La clave está en canalizar esos impulsos, no reprimirlos, no negarlos, darles dirección, darles propósito. Eso es madurez emocional. Eso es autorregulación. Y ahí entra en juego otra joya del cerebro, el sistema límbico, esa fábrica emocional que nos mueve constantemente. Pero atención, no todo lo que nos mueve nos lleva hacia adelante. El miedo, por ejemplo, también es una emoción límbica, y su función es alejarte, protegerte, pero si se vuelve crónico, paraliza. En cambio, la alegría, la pasión, el amor, el entusiasmo, esas emociones también vienen del sistema límbico, pero te empujan hacia el futuro, te abren caminos, te impulsan a crear. El sistema límbico puede ser tu mejor aliado o tu mayor obstáculo. Y lo más fascinante es que tiene una influencia directa sobre tu corteza cerebral. Hay más conexiones nerviosas que van del sistema límbico hacia la corteza que de la corteza hacia el sistema límbico. ¿Qué significa eso? Que si hay un desacuerdo entre tu emoción y tu lógica, gana la emoción. Por eso es tan importante gestionar tu mundo emocional. Cuando estás entusiasmado, cuando crees en ti, cuando tienes ilusión, el sistema límbico abre ventanas en tu corteza prefrontal, lo que llamamos el cerebro ejecutivo. Y al abrir esas ventanas, se desata tu inteligencia, tu creatividad, tu espíritu emprendedor. Se activan recursos mentales que ni sabías que tenías, pero si tu sistema límbico está polarizado negativamente, si está atrapado en el miedo, en la inseguridad, en la duda, esas mismas ventanas se cierran. La persona sigue teniendo el mismo cerebro, pero funciona a media capacidad. Es como tener una computadora potente que solo utiliza un 10% de su poder porque tiene miedo de colapsar. Por eso, una persona con esperanza, con pasión, con ganas, es infinitamente más creativa que una persona con miedo, más valiente, más decidida, no porque su hardware sea mejor, sino porque su software emocional está limpio, está optimizado. Y aquí está el drama de todo esto.
En mi experiencia, la mayoría de las personas que conozco son mucho más inteligentes, más creativas, más emprendedoras de lo que creen, pero han vivido tanto tiempo bajo una narrativa de inseguridad, de no puedo, de eso no es para mí, que su sistema límbico se acostumbró a funcionar en modo cautela, y así su potencial queda dormido. Lo que necesitamos no es cambiar quiénes somos, es activar lo que ya está en nosotros, y eso empieza por atrevernos a cambiar la emoción que guía nuestra vida. Desde el punto de vista de la evolución de las especies, el sistema límbico apareció antes que la corteza cerebral, y eso se refleja también en nuestro desarrollo individual. Cuando nacemos, somos casi completamente límbicos. Un bebé no razona, no argumenta, no calcula, siente, percibe, busca calor, contacto, cuidado, todo lo interpreta desde las emociones. La corteza cerebral, que es responsable del pensamiento lógico, de la planificación, de la reflexión, tarda mucho más en madurar. Sus conexiones se forman lentamente. Los axones, esos cables que transmiten la información entre neuronas, van siendo cubiertos poco a poco por una sustancia llamada mielina. Esa capa protectora permite que las señales circulen con más velocidad, pero eso toma años. Mientras tanto, todo lo que el niño experimenta en los primeros meses y años de vida queda grabado profundamente en el sistema límbico. Si ese niño se siente protegido, amado, sostenido, se forma dentro de él una base de seguridad emocional que le acompañará toda la vida. Una sensación de que el mundo es un lugar interesante, seguro, digno de ser explorado. Pero si ese mismo niño no recibe afecto, si siente abandono, frialdad, indiferencia o estrés constante, se crea una herida, y esa herida queda registrada con nitidez. ¿Dónde exactamente? En una pequeña pero poderosa estructura llamada amígdala, situada en la parte interna del lóbulo temporal, justo donde se cruzarían una flecha que entrara por el ojo y otra que entrara por el oído. Dramático, pero real. Y ojo, estamos hablando de la amígdala cerebral, no de las amígdalas de la garganta. Lo repito siempre porque más de una persona me ha dicho angustiada: «Doctor, me las quitaron de pequeño». Tranquilo, estás completo. Dentro de la amígdala hay una zona llamada amígdala lateral, donde se almacenan muchas de esas memorias emocionales intensas. Y si lo que se grabó ahí fue una experiencia de vacío, de desconexión, esa memoria puede condicionar muchas decisiones de vida, incluso sin que lo notemos. Pero eso no significa que sea una condena, porque aunque esa herida exista, también existe algo maravilloso: la capacidad del cerebro de reorganizarse, de crear nuevos circuitos. Y esa transformación ocurre cuando empezamos a vivir nuevas experiencias de vínculo, de conexión real, de afecto sincero. Hay una región de la corteza frontal, justo encima de los ojos, llamada corteza orbitofrontal, que tiene la capacidad de modular y calmar la amígdala. Es decir, las nuevas vivencias pueden restablecer el equilibrio interno, incluso en personas que han pasado por traumas profundos. ¿Cómo? A través del contacto humano, a través del afecto genuino, a través de vínculos sanos. No se trata de borrar lo que pasó, sino de crear algo más fuerte que lo anterior, un nuevo camino, una nueva forma de sentirse en el mundo. Por eso, los primeros meses de vida son vitales. Aunque un bebé no hable, está registrando todo lo que ocurre a su alrededor, no con palabras, sino con sensaciones, con emociones. Y eso construye su forma de relacionarse consigo mismo y con el entorno. Existen estudios fascinantes sobre esto. Se han hecho experimentos con bebés de 3 o 4 meses. En uno de ellos, el bebé juega felizmente con su madre. La mira, sonríe, emite sonidos, pero de pronto la madre recibe una instrucción. Debe quedarse completamente quieta, sin reaccionar. Y en cuestión de segundos, el bebé, confundido, deja de sonreír. Su mirada se pierde.
Intenta reconectar, pero al no recibir respuesta, rompe en llanto. El momento dura apenas un minuto. Luego la madre vuelve a sonreír y el bebé se calma. Sin embargo, 6 meses después, al volver a ese mismo lugar, el niño vuelve a llorar al entrar. El recuerdo quedó impreso. No se trata de eliminar esa memoria, sino de construir otra que la supere en fuerza. Una experiencia positiva que genere nuevas conexiones, nuevas rutas neuronales. Y eso sí es posible. Por eso, nunca es tarde. Nunca es demasiado tarde para sanar, para crecer, para descubrir nuevas posibilidades en la vida. No importa lo que hayas vivido. Si hoy decides rodearte de afecto, de palabras que nutren, de vínculos que construyen, estás transformando tu cerebro, estás transformando tu historia, estás eligiendo volver a confiar, y eso, créeme, es uno de los actos más valientes y humanos que existen.